campanadas sobre un supuesto juicio político a Daniel Noboa y la formación de una estructura antinovoísta movieron el avispero. El anuncio vino del viceministro y vocero del gobierno, Esteban Torres. Se ha configurado en la Asamblea Nacional una mayoría anti-Noboa y anti-gobierno. Han compuesto 3 partidos en la Asamblea Nacional con un aproximado de 82 y 83 votos. Lo más grave, la semana pasada, la aprobación de una enmienda constitucional para quitarle toda la capacidad de veto parcial al Ejecutivo. Algo aberrante y algo que había sido rechazado en asambleas anteriores por una revancha contra el Ejecutivo, luego del veto total que se promovió respecto del Código Orgánico de la Función Judicial, en donde había que vetar una disposición por la cual buscaban dar vacaciones a vocales de la Judicatura procesados e investigados, y por otro tema aún más grave, porque el único veto parcial, este momento en trámite en la Asamblea, emitido por el presidente Noboa, es justamente un veto a las reformas a la seguridad social, para que se cambie la configuración del directorio del IES de 3 a 5 y el gobierno pierda el control del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Algo por demás grave, porque como ustedes conocen, desde el directorio se estructuran las direcciones nacionales y hasta las gerencias de los hospitales del país. Y sospechamos que apunta esta alianza en la Asamblea Nacional a una posible reorganización de todas las comisiones de la Asamblea Nacional, a procesar un posible juicio político al presidente Noboa por un supuesto y falso incumplimiento de funciones con el análisis del informe a la Nación, a apuntalar a la señora Abad, porque estos grupos políticos saben que una manera de debilitar al posible candidato Daniel Noboa en la próxima elección es sentarle a una enemiga directa en la presidencia de la República durante la campaña electoral. Y además discuten ya una segunda enmienda, aunque esa no se aplicaría inmediatamente, para censurar a ministros no con 92 sino con 70 votos. Nos preocupa, por supuesto que nos preocupa, porque será un desfile de peticiones y un recambio que le generaría estabilidad a cualquier gobierno. Enunciados que llevaron al presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, a pedir un nuevo interlocutor. Sorprendidos realmente porque se dijeron una cantidad de cosas sin ningún conocimiento, ni político ni jurídico. Las comisiones ya fueron votadas, duran dos años, han sido totalmente configuradas y no se va a cambiar ninguna comisión. ¿De dónde saca esa información? No se puede. Sobre lo que dijo el señor presidente en su informe a la Nación, hay que hacer un documento, es nuestra obligación legal, ya lo van a explicar desde el punto de vista jurídico. Ha dicho que eso es para iniciar un juicio político, una declaración sumamente irresponsable. Ha dicho además que él sabe que hay una lucha de poderes en la Asamblea Nacional. Señores, ustedes han visto y son testigos que aquí las leyes siguen pasando, hay mayorías móviles. Rechazo, como presidente de la Asamblea Nacional, las declaraciones del señor Esteban Torres y pido una vez más al gobierno nacional a que cambien a sus voceros para que sea una persona que tenga conocimiento jurídico y político y que no diga que sabe más de lo que hace la Asamblea Nacional que nosotros mismos cuando ni siquiera pisa la Asamblea Nacional. Vocerías maliciosas, temerarias, que tan solo están buscando desestabilizar el buen funcionamiento de esta legislatura. Y se presentó un cambio del orden del día para que se apruebe la resolución que designe la comisión para que haga el análisis del informe a la Nación. Este analfabetismo jurídico nos dice que con esto se quiere iniciar un juicio político al presidente de la República. Eso no cabe. No cabe dentro de nuestra normativa jurídica. El incumplimiento de funciones tan solo es para los ministros o los otros funcionarios que estén sujetos al control político de la Asamblea Nacional. Que incluso para que los ciudadanos inicien una revocatoria del mandato, lo deben hacer antes de los 3 primeros años de funciones y no se puede realizar esto menos de un año que estemos próximos a las nuevas elecciones. Y hay que recordar que este periodo es un periodo de transición. No cabe que haya en este momento una reconformación de las comisiones. La norma, la ley orgánica de la función legislativa establece que esta reconformación se hace o reconfiguración después de los 2 primeros años. Declaraciones que como académico y abogado el jurista Ramiro García también las califica como barbaridades. Ensuciar un poco la cancha del debate político, ¿no? Y digo decir barbaridades porque lo dicho por el señor Torres, por ejemplo, no, pero es que no tiene pies ni cabeza para cualquier estudiante de segundo semestre de la carrera de Derecho. O sea, revise un poquito la Constitución. ¿Cómo puede hablar de, primero, juicio político? ¿Bajo qué causales? Me parece que hay una especie de esquizofrenia política en la que ya no se guardan no solamente las formas, sino los fondos, ¿no? Se dice cualquier tontería. Lo que sí es evidente es la ruptura entre el Ejecutivo y el Legislativo,
pues se rescatan algunos logros alcanzados hasta ahora. El gobierno no tiene control de una mayoría legislativa como la ha tenido durante estos 6 meses. El presidente de la Asamblea pues ha jugado un papel muy interesante. Yo creo que Cronfle ha estado a la altura de las circunstancias. Me parece que ha sido un muy buen presidente del legislativo, debo decir. Creo que ha manejado con una muñeca muy hábil el tema legislativo, ha sentado a griegos y troyanos en la misma mesa y ha logrado generar consensos, que era lo que de una u otra manera se exigía después de la barbaridad del legislativo que tuvimos anteriormente. Este gobierno en 6 meses ha aprobado mucho más leyes propuestas por el presidente que Lazo en 2 años y medio. En otras palabras, el legislativo le ha hecho los mandados al presidente durante 6 meses. En cuanto a la supuesta comisión que impulsaría un juicio político contra Daniel Noboa, No se entiende de parte de alguien que ya fue legislador. O sea, ayer un poco ironizando la cosa, la legisladora Pazley del Partido Social Cristiano decía: creo que el problema es que cuando fue legislador yo le pedí prestado la ley orgánica de la función legislativa y no se la devolví. Y por eso no la leí. Porque si lo hubiera leído, habría visto que las comisiones se conforman para 2 años, que no se las puede reformar en ese periodo, y en este caso esos 2 años superan la expectativa de vida de este gobierno, porque este gobierno termina en mayo de 2025, es decir, a los 14 meses de haber iniciado. Es que no tiene sentido, no tiene pies ni cabeza. Lo que veo es que existe desesperación política. sobre el montaje en el ring parlamentario entre antinovoístas y correístas contra el gobierno, recalca. El mismo señor Torres que estaba de protagonista de este tripartito con el correísmo, porque además a mí me resulta de morirme de la risa, perdón, que lo diga así, escucharle al señor Torres decir que se está armando una estructura correísta antinovoísta, pero si él estaba pactando con el correísmo la caída de Guillermo Lazo hasta hace apenas 1 año. Que no me vean con cosas. Ahora resulta que, como son parte del gobierno, a todo el que no sea parte del gobierno, a todo el que no obedezca al gobierno, porque decir que el Partido Social Cristiano es oposición al gobierno, a mí me parece que es tomarnos por tontos. En cuanto al pedido de cambio de vocero, Yo creo que Cronfle tiene toda la razón cuando dice, bueno, yo creo que el gobierno tiene que buscar mejores vocerías, porque realmente las que tiene son penosas. Desde que se fue Isurieta, que Isurieta creo que era de lo mejor que tenía, pues vemos que va de tumbo en tumbo, porque la vocería que hace, por ejemplo, el señor Torres el día de ayer fue desastrosa, ¿no? Al punto que todos no salieron a contestarle, salieron a burlarse del gobierno, a burlarse del vocero, porque dijeron, vea, abra la ley, revise un poquito, está diciendo barbaridades, está queriendo colar que hay una mayoría legislativa que quiere tumbarse a un gobierno que tiene que irse en menos de 1 año. ¿Cómo podemos hablar de pugna de poderes cuando el legislativo le ha aprobado el 100% de las leyes que ha mandado el ejecutivo? Pues no me joda. por lo que exhorta a un llamado a la cordura. En un país tan multicolor como el nuestro, en todo sentido, tenemos una clase política en blanco y negro, que todo lo ve en blanco y negro, es maniquea completamente. Entonces, siempre bajo teoría de máximos y mínimos. Entonces, si es que tú no me das todo, o entonces somos enemigos y vamos a la pugna. Que eso ya vivimos bastante de esto, entre 2007 y 2017, o estás con nosotros o eres nuestro enemigo. Y como país, pues lo que aspiramos es una clase política que tenga la mínima inteligencia como para sentarse, verse a los ojos entre iguales y poder llegar a consensos mínimos, pero no bajo imposiciones. Entonces uno dice, a ver, espérese un momentito, esto no es una hacienda. Esto es un país, y es un país que se tiene que gobernar en democracia. Y para gobernar en democracia es necesario generar consensos entre diferentes sectores que pueden ser incluso antagónicos. Soy Mariuxi Buenaño y esto es Infograma.